Saturno es el planeta que todos quieren ver al menos una vez en su vida. Un gigante gaseoso rodeado por anillos tan perfectos que parecen imposibles, aunque no lo son. Lo que tal vez no sabes es que esos anillos no siempre se ven igual. A veces parecen un abanico, a veces desaparecen casi por completo ante nuestros ojos. Saturno cambia y lo hace rápido. Hoy te voy a contar por qué es uno de los mundos más fascinantes del sistema solar y qué lo convierte en uno de los mejores planetas para observar incluso con telescopios pequeños. Bienvenidos al podcast Conociendo el universo que no vemos en nuestro día a día. Soy Rodney Delgado y como ya habrás percatado, vamos a hablar del planeta Saturno. Y muy bien, hablar de Saturno es hablar de un gigante colosal. Es un planeta que se conoce desde la antigüedad. Estamos hablando incluso de 500 a.C. Ya se conocía a Saturno. No como lo conocemos en este momento, obviamente. No como lo conocemos con esas imágenes espectaculares que tenemos en la actualidad. No como lo conocemos ahora con esos anillos particularmente increíbles. De una manera distinta. Recordar que en la antigüedad, repito, 500 a.C. aproximadamente, se conocían estos planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Eran prácticamente los 5 planetas conocidos que después formaron parte de todo lo que, de las diferentes teorías del universo. Tenían movimientos particulares en el cielo y por eso tenían una categoría distinta al del resto de las estrellas. Entonces ellos se conocen desde la antigüedad. Repito, antes de Cristo. 500 aproximadamente antes de Cristo, un poco más allá de 500 antes de Cristo. Y Saturno actualmente sabemos que es un gigante gaseoso formado principalmente por helio e hidrógeno. Esos son los elementos principales que componen al planeta Saturno. Su atmósfera desde lejos parece bastante tranquila, se ve bien bonita, sobre todo a través de un telescopio con colores así bastante llamativos, además de sus anillos, pero digamos que está marcada por tormentas y también muchos vientos en su atmósfera, que son vientos de gran magnitud, nada comparado con lo que nosotros vivimos acá en la Tierra. No es un mundo sólido, ya lo acabo de decir. Saturno es prácticamente gaseoso, tiene un núcleo que según la mayoría de los estudios científicos llevan a concluir que debe ser un núcleo sólido. Más aparte del núcleo, pues prácticamente todo el resto del planeta es gaseoso. Tiene una densidad bastante pequeña, tanto que se calcula que si nosotros tuviésemos un mar de agua de la que conocemos aquí en la Tierra, y ese mar fuera gigantesco, como del tamaño del sistema solar, y colocásemos a Saturno en ese mar de agua, Saturno flotara. Entonces prácticamente esa densidad que tiene Saturno es más pequeña incluso que el agua que nosotros conocemos, el agua líquida. Bien, otros datos importantes que tienen que ver con Saturno y que hay que tomar en cuenta para lo que voy a decir más adelante sobre el planeta. Primero, entender que Saturno está inclinado, es decir, Saturno gira alrededor del Sol como lo hace la Tierra, como lo hacen el resto de los planetas, y en ese disco sobre el que se gira alrededor del Sol, Saturno está inclinado, o sea, su eje de rotación está inclinado, aproximadamente unos 26 grados de inclinación, 26.7 grados de inclinación. Además, otro dato importante,
Ojo con esto cuando vamos a explicar ahora lo de los anillos, cuándo se ven y cuándo no se ven. Además de eso, el periodo de rotación de Saturno, periodo de rotación, recuerden, es sobre su propio eje, dura aproximadamente unas 10 horas 33 minutos terrestres, ¿no? 10 horas terrestres, ese es más o menos lo que demora Saturno en dar una vuelta sobre su propio eje. Significa que un día en Saturno demora unas 10 horas y 33 minutos terrestres, lo cual significa que gira muy rápido, ¿no? Es bastante interesante pensar en todas esas cosas. La gravedad de Saturno. La gravedad, si uno fuese a Saturno, cerca de esa atmósfera, porque ya dijimos, superficie como tal, pues es gas, así que es una atmósfera, así que si yo estoy ahí en la cercanía de la atmósfera, se calcula que tiene una gravedad de aproximadamente 10,44 metros sobre segundo cuadrado. Recordar a aquellos que vieron física en su secundaria, que la gravedad de la Tierra en la superficie de la Tierra es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo cuadrado. En Saturno es 10,4 metros sobre segundo cuadrado, es un poco más. Por tanto, la gravedad, pues digamos, sería la aceleración por parte de la fuerza de gravedad, pues sería un poco mayor en Saturno que acá en la Tierra. También importante, miren, Saturno se orbita alrededor del Sol y se mueve aproximadamente 34.600 kilómetros por hora. Vuelvo y repito, 34.600 kilómetros por hora alrededor del Sol. O sea, es rapidísimo. Esto hace que, claro, Saturno está relativamente alejado del Sol si tomamos en cuenta la Tierra, ¿no? Comparado con la Tierra, está bastante alejado. Está 9 veces más alejado del Sol que la Tierra. Así que, claro, su órbita alrededor del Sol es bastante grande. Moviéndose a 34.600 kilómetros por hora significa que aproximadamente Saturno demora en darle una vuelta al Sol unos 29 años y 167 días terrestres. 29 años y 167 días terrestres es lo que demora Saturno en darle una vuelta al Sol. Es decir, que un año en Saturno serían 29 años y 167 días de la Tierra. Sí, espero que me estén siguiendo el hilo. El diámetro de Saturno, o sea, el tamaño, entendiendo que Saturno es una esfera, bajo ciertas particularidades, pero el diámetro de Saturno, estamos hablando de unos 120.500 kilómetros, un poquito más, 120.500 kilómetros es el diámetro de Saturno, lo que significa que Saturno en diámetro es unas 9 veces más grande que la Tierra. Entonces ya empezamos a hilar cosas. Saturno está 9 veces más lejos del Sol que la Tierra. Y además Saturno es aproximadamente 9 veces más ancho que la Tierra, o sea, es más grande que la Tierra en diámetro. Significaría que si nosotros tuviésemos la oportunidad alguna vez, es bastante improbable, pero si tuviésemos la oportunidad alguna vez de ir al Sol y mirar desde el Sol a la Tierra y a Saturno, los veríamos del mismo tamaño. Porque en diámetro aparente serían los mismos, porque repito, Saturno es 9 veces más grande que la Tierra, pero está 9 veces más alejado del Sol que la Tierra. Y una cosa compensa la otra. Es como el efecto entre la Luna y el Sol. Cuando vemos los eclipses de Sol, la Luna tapa al Sol. ¿Cómo es eso posible? Si la Luna es mucho más chiquita que el Sol. Bueno, lo que pasa es que la Luna está mucho más cerca del Sol. Entonces la proporción entre distancia de la Luna a la Tierra, Sol a la Tierra, se compensa con el tamaño que tiene el Sol y el tamaño que tiene la Luna. Entonces eso hace que en diámetros aparentes, vistos desde la Tierra, la Luna y el Sol se ven del mismo tamaño, por así llamarlo. Y esto, repito, por distancias.
Entonces lo mismo pasa con la Tierra y Saturno, si las observásemos desde el Sol. Entonces si estuviésemos en el Sol, veríamos, repito, a la Tierra y a Saturno del mismo tamaño. Wow, interesante. Pero sabemos que si los colocamos uno al lado del otro, repito, Saturno es 9 veces más grande que la Tierra. Ese es un dato crucial, importante. Y entonces recordar el hecho de que Saturno está inclinado en el plano que nosotros llamamos el plano de la eclíptica, que es el plano donde se mueven los planetas. Es como si fuera un disco, tengo el Sol en el centro y tengo un plano donde se mueven todos los planetas. Con respecto a ese plano, Saturno está inclinado 26,7 grados, lo cual eso implica que los anillos de Saturno también están inclinados con respecto a ese plano. Y esto es crucial para entender entonces cuándo, cómo se ven los Saturnos desde la Tierra. Entonces, de allí, los anillos, ¿qué fue lo que dije? No sé, estoy pensando en muchas cosas. Gracias al equipo, como siempre, atento a lo que yo estoy diciendo. Si ven, no se están durmiendo. Así que, atento. Los anillos. Entonces, tanto Saturno, que está inclinado, como los anillos, entonces se van a ver de manera distinta dependiendo de la posición de Saturno con respecto a la Tierra. Entonces de allí hablamos de la inclinación de los anillos. Y eso, entender entonces cómo fue eso de los anillos de Saturno. Son espectaculares, es decir, hay muchísimas imágenes, fotos, nosotros en las redes sociales. Recuerden @RoneDelgadoS, @AstroTourPty. Pueden buscar, ahí subimos en algún momento imágenes de Saturno y vamos a seguir subiendo imágenes de Saturno porque Saturno se va a ver también bastante interesante durante los meses que vienen. Y ahí pues digamos que esos anillos, ¿cómo fue eso del descubrimiento? Entender primero, en 1610 Galileo Galilei, en su momento, observando a Saturno, se da cuenta que, pero claro, Galileo Galilei tenía un telescopio más chiquito que este que tengo yo aquí. Y entonces, claro, tampoco podemos exigirle tanto a Galileo Galilei, ¿no? O sea, él en las mejores noches que tenía, estaba en 1610, digamos, la oscuridad era buena en ese entonces. Ahora con las ciudades y cosas, bueno, se pierde un poco. Hay mucha contaminación lumínica, pero bueno, Galileo con un telescopio más pequeño que el que yo tengo aquí pudo observar a Saturno y a los anillos, pero él no los vio de manera así como los vemos ahora, no lo vio bien definido. Él vio como dos lóbulos que estaban de un lado y del otro de Saturno, y él los confundió y él pensó que eran lunas. Sin embargo, después se dio cuenta en otras observaciones que como que desaparecían estos lóbulos, pero claro, era un problema instrumental, no tenía la definición suficiente. Entonces, ¿qué pasa? En 1659, Christian Huygens, famoso astrónomo, físico, que explicó muchas teorías sobre la luz, entre otras cosas, también pues se dedicaba a hacer telescopios y a pulir lentes. Y entonces, gracias a uno que construyó de 5 centímetros, 50 milímetros, poquito más chiquito que este, pero era más grande que el de Galileo. Y realmente él tenía una distancia focal mucho mayor que este. O sea que al final el telescopio que tenía Huygens era, repito, un poquito más delgado que este, pero aproximadamente unos 3.5 metros de largo. O sea, era bastante largo. 3.5 metros es bastante. Entonces, claro, con eso él pudo tener una mejor definición y logró ver, efectivamente, distinguir que eran unos anillos. Y ahí, bueno, ahí en internet usted puede encontrar muchos de los dibujitos que hizo Huygens para definir o descubrir, declarar, asegurar de que efectivamente lo que se estaba observando en Saturno eran unos anillos. Bueno, eso ni comparar, estamos hablando de 1659, ojo.
De allí que, bueno, lo que tenemos ahora, las imágenes de los telescopios espaciales, por telescopios de más de 2 metros, o sea, son imágenes mucho más espectaculares, obviamente, y ahí ya estamos estudiando cosas incluso dentro de los anillos. Entonces, entender más o menos cómo se dio esto de la historia. El resto, bueno, ya prácticamente muchos de ustedes podrán conocerlo. Se fueron haciendo más estudios cada vez y eso permite entonces entender que los anillos de Saturno están conformados por muchas piedritas, arena, polvo, tiene también, bueno, muchas, más que todo eso, podríamos describirlo como una capa delgada, un disco delgado de muchas partículas, millones y millones de partículas que rodean a Saturno. Hay diferentes teorías de la formación de estos anillos, pero estamos seguros que es algo que tiene que ver más o menos posiblemente similar al proceso de formación de la Luna en la Tierra, ¿no? Es decir, pero esto, la controversia está en que si era una luna que se formó y se desintegró y creó este anillo por dinámica gravitacional, o bien digamos que fue todas estas partículas que se crearon durante la formación del sistema solar hace 4.500 millones de años, que estaban allí y que estaban formando a Saturno. Algunas se quedaron en la parte exterior y entonces por el tamaño de Saturno no lograron consolidarse como una luna más grande y entonces se quedaron como partículas girando alrededor de Saturno. Entonces prácticamente en ese sentido es los anillos. Entonces claro, cuando usted los ve a través de un telescopio se ve espectacular. Entre más grande el telescopio, pues mejor. En algún momento vamos a hablar en este podcast de los telescopios también, ¿no? Porque a lo mejor hay preguntas sobre qué telescopio usar, cómo mirar, en fin, tantas preguntas que pueden haber sobre la observación. Definitivamente que, repito, cuando uno adquiere un telescopio, hay dos cosas que tiene que ver sí o sí. Inmediatamente es la Luna, obviamente, y los cráteres en la Luna, y luego Saturno. Y después están todos los demás objetos, muchos objetos que hay, ¿no? Entonces sigamos con el tema de Saturno y recordar de los podcasts anteriores que hablamos de Urano y Neptuno. Urano y Neptuno también tienen anillos. Sin embargo, los anillos más espectaculares son los de Saturno. Además de que los anillos de Urano y Neptuno no se ven desde la Tierra. Es muy, muy, muy difícil poder observarlos, incluso a través de telescopios grandes. Sin embargo, los de Saturno pues, se observan hasta con un telescopio pequeño. Realmente es bastante... Cada vez que mejora el telescopio, pues más espectacular son esos anillos de Saturno. Entonces, esos anillos decíamos que había que tomar en cuenta que Saturno tiene una inclinación con respecto a la eclíptica. Por tanto, cuando él gira alrededor del Sol, pues su inclinación también va, entre comillas, es cambiando la perspectiva de los anillos. Entonces, como si ustedes fueran la Tierra y entonces en algunos momentos Saturno va a estar, digamos que él está rotando de esta forma. Estos son los anillos, entonces los anillos se van a ver así. Y en algunos momentos los anillos se van a ver de perfil, así. Entonces, claro, en este momento, este último año, 2024-2025, estaban bastante cerca de lo que es esta forma. O sea que prácticamente se veían de perfil y en algunos momentos se pudo ver un poquito más, pero era difícil observarlos. En los años que vienen, 2026, 2027, ya dada la posición de Saturno, recordar, Saturno demora casi 30 años, o sea, 29 años, 167 días terrestres en darle una vuelta al Sol. Entonces, claro, dependiendo de la posición que tenga Saturno en su órbita alrededor del Sol y de la posición que tenga la Tierra, entonces asimismo los
anillos también se van a ver de diferentes perfiles. A eso hay que agregar el hecho de que la Tierra también está inclinada, la órbita, el eje de rotación de la Tierra también está inclinado con respecto a la eclíptica. Entonces, si usted mete todo eso en una ecuación, pues va a haber, repito, momentos en donde usted va a poder ver los anillos de Saturno de esta forma y a veces los va a ver de esta forma. 2026, 2027 ya se empieza a notar un poco mejor los anillos de Saturno. Así que serían los momentos perfectos para empezar a ver Saturno. Sí, ojalá, si tiene telescopios, o si no, busque a un amigo que lo tenga. Y miren Saturno, la verdad que es de las cosas más impresionantes. Y cada vez que nos topamos, que estamos con niños y llevamos nuestros telescopios y los niños miran a través de... quedan inmediatamente esa expresión en la cara que nos llena, porque efectivamente ver tanto la Luna como Saturno a través y Júpiter, por ejemplo, a través de un telescopio no es lo mismo que verlo en una figurita dentro de un libro. Entonces, prácticamente es eso, aclarar o proyectar el hecho de que durante los próximos meses y años, estos 2 años que vienen, pues Saturno, los anillos de Saturno se van a estar viendo mejor. De allí que los anillos de Saturno, recordar, están formados por fragmentos de hielo y muchas rocas de todos los tamaños que están flotando en un equilibrio dinámico o una dinámica gravitacional que tienen alrededor de Saturno en un mismo eje. Y bueno, para ir, digamos, en la parte final de lo que quería expresarles en este podcast sobre Saturno, están las lunas de Saturno. Hasta la fecha tenemos unas 274 lunas, 274 satélites naturales confirmados que giran alrededor de Saturno, aparte de los anillos, obviamente. Entonces, de esas 274 lunas, prácticamente hay 2 que podría yo sacar puntos adicionales sobre Titán y Encelado. Titán, no sé, bueno, es bastante conocida la luna Titán de Saturno, en donde Titán prácticamente tiene una atmósfera bastante densa y también se sabe ya que tiene mares de metano líquido. Digamos que es como muchos científicos o muchas personas que conocen de astronomía, pues digamos que es uno de los lugares más intrigantes del sistema solar. Es bastante interesante. Titán, cada vez hay más estudios al respecto y bueno, es una de las lunas más grandes de Saturno y que en ocasiones se puede ver a través de un telescopio de tamaño considerable, ¿no? Por un lado. Y está Encelado por el otro, en donde la luna Encelado tiene cosas particulares. Se ha logrado observar, medir una especie de chorro de agua que se proyecta como si fueran eyecciones, como si fuera un volcán. Imagínense un volcán haciendo erupción. Entonces se ha logrado ver de manera particular ciertas eyecciones o chorros de agua, por así llamarlo, que lanza al espacio, lo cual inmediatamente puede llevar al pensamiento de que, bueno, ¿esta agua de dónde viene? Bueno, vendrá de dentro del planeta. Significa que dentro del planeta debe haber depósitos de agua. Bueno, si hay depósitos de agua, entonces significa que posiblemente hay vida microbiana allá adentro. Y entonces queda la gran interrogante. Y casualmente eso forma parte de muchos estudios que se están realizando en los últimos años en torno a Encelado, una de las lunas de Saturno. El resto de las lunas, Mimas, Japeto, Tetis y muchas otras, pues repito, son 274 lunas que tiene
que tiene Saturno son mundos interesantes a estudiar. Se necesita más gente que estudie estos mundos, porque aparte de lunas también son objetos, ¿no? Por eso lo llamamos mundos, que tienen muchas particularidades que, insisto, podría en los próximos años ser objeto de descubrimientos muy interesantes. Entonces, prácticamente eso es con respecto a las lunas de Saturno, y no puedo dejar o cerrar este podcast si no hablo de la misión Cassini-Huygens. Cassini-Huygens, digamos que es una de las misiones espaciales que más datos nos aportó en su momento de Saturno. Duró prácticamente 13 años allá en torno a Saturno, y consistía de dos módulos, uno el Cassini, llamado Cassini, y el otro llamado Huygens. Ahora, ¿por qué Cassini-Huygens? Huygens, ya dijimos, fue Christian Huygens, fue quien, descubrió de una manera clara los anillos de Saturno. 1659 aproximadamente. Y Cassini, fue un astrónomo también que casualmente fue director del Observatorio de París por mucho tiempo, y se dedicó, tuvo una vida científica bastante ajetreada, por así llamarlo, en donde Cassini fue contemporáneo de Isaac Newton, y en ese entonces había mucha discusión sobre el sistema solar. No se sabía en ese entonces, recuerden lo que sabemos ahorita del sistema solar. Pero bueno, allá todavía Newton estaba desarrollando su teoría de la gravitación universal, entre otras cosas, entre otras muchas cosas que hizo Isaac Newton. Y Cassini, en ese entonces, mientras Newton estaba en Inglaterra, pues Cassini estaba en Francia, en París, era el director del Observatorio de París. Y se la pasó haciendo muchas observaciones, creó, o más bien trabajó para llevar uno de los telescopios más grandes de la época, colocarlo allí en el Observatorio de París y hacer observaciones sobre el sistema solar. Entonces, él hizo ciertas aportaciones a lo que es el sistema solar, particularmente también algunas aportaciones sobre Saturno. Y de allí que esta sonda, que se lanzó recientemente, entre comillas, se llama Cassini-Huygens. Entonces, si usted busca en la web sonda Cassini misión Cassini-Huygens, pues va a encontrar un montón de información sobre Saturno. Y luego estas sondas finalmente tuvo un final, para algunos catastrófico, para otros el mejor final más feliz que puede tener alguien que lleva o algo que lleva como misión estudiar un planeta, que fue que los encargados de la misión pues dejaron que la sonda pues cayera hacia el interior de Saturno, y allí fue que se logró encontrar, descubrir, medir ciertas cosas sobre la atmósfera y la composición de Saturno. Ya después llegó un momento en donde ya pues no se recibió ninguna información de la sonda, puesto que ya la presión de Saturno dentro del mismo planeta, el gas y todo lo demás, pues obviamente tuvieron que dañar todos los aparatos que llevaba, incluyendo pues las antenas de transmisión. De allí que no se supo más de la sonda, y no se sabe más nada de ella. Está allá dentro de Saturno, a lo mejor desintegrada, quién sabe. Entonces, lo importante era recabar información sobre las lunas, sobre los anillos y sobre la propia atmósfera de Saturno. Y creo que se logró. De allí que gran parte de la información que yo también he brindado así de manera muy general en este video, pues ha sido también gracias a la misión Cassini-Huygens. Y de allí entonces entender que Saturno no es solo un planeta hermoso, es
es algo mucho más. Es un mundo en el universo que tiene mucha información que nos puede brindar sobre no solamente la formación del sistema solar, sino también de cómo se pueden comportar los diferentes mecanismos que gobiernan el universo. Entonces, con esto hacemos el cierre de este podcast sobre Saturno. Espero que les haya nutrido de cierta información y los espero en el próximo podcast. Recordar seguirnos, darle like al video, porque eso obviamente ayuda a animarnos a seguir subiendo más videos, además de que le dice a la plataforma que bueno, hay gente que lo está viendo al menos. Además de nuestras redes sociales en TikTok e Instagram, con mucho gusto estamos allá también subiendo información. Se viene una estación seca increíble para observación. Vamos a estar subiendo más videos sobre diferentes observaciones que vamos a estar haciendo, además de algunas actividades que vamos a programar, y ojalá usted esté en esos lugares donde posiblemente vayamos a visitar. Hasta el próximo podcast. Chao, chao.